Muchas gracias. Quiero que por favor se ponga de pie. Gracias. Quiero también saludar al pastor Giovanni, su amada esposa. Muchas gracias y los amados amigos, ¿verdad? Que ya lo vimos en una ocasión. Muchas gracias por este tiempo lindo. Esta mañana yo quisiera hablarles a ustedes. Dios me habló, Dios siempre nos habla. Y hay un texto precioso que quisiera que podamos juntos leer en San Juan capítulo 7, 37. Sobre este pasaje vamos a meditar en esta mañana en la palabra del Señor. El Señor siempre está dispuesto a ayudarnos en cualquier momento que tengamos que pasar, mis amados hermanos. Yo quisiera que por favor usted lo lea conmigo. No sé si se va a poner en la pantalla, pero ahí está el texto, San Juan capítulo 7, 37. Bendito Dios. Vamos a dar lectura. Cuando usted ya lo tenga puede decir conmigo, amén. ¿Sí? Dice la escritura: en el último día de la fiesta, había una fiesta, se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba. Una vez más, por favor, quisiera que lo leyéramos juntos, por favor. Juntos, todos, por favor. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba. Qué bonita invitación la que Jesús nos hace, ¿verdad? Vamos a orar, por favor. Tenga la bondad de orar conmigo. Padre, te damos gracias, Dios, porque tu palabra, oh Dios, Señor, va a ser expuesta en este día. Gracias, Señor, por tus hijos, por la amada congregación Yeshua. Gracias, Dios, porque tu palabra, oh Dios, está para ministrarnos en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento, por favor. Bendito Dios. En el Evangelio, este es uno de los evangelios muy conocidos en la palabra Lucas. En este evangelio maravilloso de Juan, se nos relata que cierta oportunidad Jesús estaba participando en una fiesta. Ustedes saben que Jesús, en uno de los primeros milagros, Jesús hace presencia en las bodas de Canaán. ¿Cuántos se recuerdan? Pero en esta oportunidad, Jesús hace presencia en una fiesta muy importante para los judíos. La fiesta de los tabernáculos. Diga conmigo, fiesta de los tabernáculos. Habían tres fiestas importantes que se celebraban en Jerusalén: la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés, ¿cuántos se recuerdan? Y la fiesta, por supuesto, de los tabernáculos. Y en esta última debían todos los israelitas, todos los varones debían de llegar a Jerusalén. Todas las familias debían de habitar durante 7 días en tabernáculos o en cabañas de ramas o de árboles que ellos se construían en los techos de las casas, en los patios, en el atrio del templo, aún en las calles. De esa manera ellos recordaban que habían habitado en el tabernáculo durante 40, óigame bien, durante 40 años en la peregrinación del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. ¿Se recuerda usted? ¿Verdad? Entonces era muy importante. Todos debían de regocijarse en esta fiesta. Las fiestas eran muy importantes. Las fiestas se celebraban 7 días. Todos tenían que llegar a esa fiesta, todas las familias, por supuesto, y regocijarse delante de la presencia del Señor por la protección de Dios hacia su pueblo. Sí, porque ellos celebraban esa fiesta. La fiesta de los tabernáculos
se celebraba al fin del año agrícola. Era una fiesta muy importante, cuando se recogían las cosechas de los cereales, el trigo, la cebada. Ofrecían diferentes sacrificios durante 7 días. 7 días ellos estaban celebrando estas fiestas. Pero también, no solamente el pueblo llegaba y el pueblo celebraba estas 7 fiestas que eran, 7 días que eran muy significativos, sino que también los sacerdotes llenaban una copa de agua del estanque de Siloé y la llevaban de vuelta al templo, donde la derramaban a la vista de todo el pueblo. Y cada día en ese punto la muchedumbre cantaba y alababa al Señor, porque recordaban cómo el Señor se les había aparecido en el desierto, especialmente cuando el pueblo estaba sediento. Yo no sé si usted se recuerda que el pueblo sediento en el desierto, en el peregrinaje, el Señor les da agua. ¿Se recuerdan ustedes la peña de Oreb, que es el tipo de Cristo? ¿Cuántos decimos un amén? ¿Cuántos decimos un gloria a Dios? El 7º día o el último día era conocido como el Gran Hosana. Diga conmigo, el Gran Hosana. La palabra Hosana significa Hosana, o salva, Hosana. Entonces ese día era un día muy significativo. El 7º día, el último día, era conocido como el Gran Hosana, y era por supuesto el clímax de la fiesta. Usted se puede imaginar, usted puede ir conmigo al lecho y usted se puede imaginar a todo el pueblo de Israel llegando a Jerusalén y todos celebrando aproximadamente por 7 días. Esto era algo muy significativo para el pueblo de Israel. El 7º día era el día más especial de la fiesta. ¿Cuántos decimos un amén? ¿A cuánto les gusta la fiesta? Pero fiestas cristianas, ¿verdad? Las fiestas cristianas. Yo sé que acaban de pasar un mes de fiesta. Amén. Pero este es el gran día de la fiesta. ¿Cuántos decimos amén? Y entonces, en ese día, en ese momento tan especial, usted se puede imaginar, las multitudes habían llegado, ese lugar era tan concurrido, y el último día de la gran fiesta, muy significativo, dice la escritura que Jesús llega a Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? Jesús llega a Jerusalén y se escucha la invitación, se escucha una voz cuando la escritura dice que Jesús se pone de pie. Ahora, esto es lindo. Se pone de pie Jesús ante la multitud, ante los que estaban dentro de la fiesta. Ya lo de la fiesta ya estaban culminando los tiempos, es decir, el tiempo de la fiesta, porque la fiesta había sido por 7 días. Pero lo lindo de todo esto es que dice que el último gran día de la fiesta se pone de pie nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y algo precioso, la escritura dice que Jesús dice el último día de la gran fiesta: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eso es lindo. El tiempo de Jesús no pudo ser más perfecto, y su llamado fue tan explícito que estaba anunciando, óigame bien, estaba anunciando, sí, que iba a venir, óigame bien esto que es importante, que iba a venir, hermano, algo tan maravilloso. Estaba ya el Señor hablando sobre el derramamiento también del Espíritu Santo, porque esto era algo tan significativo cuando nos dice que el último día de la gran fiesta era también el año agrícola. Estaba anunciando el tiempo del harvest, el tiempo de la cosecha. Es decir, que iba a venir un cambio nuevo para el pueblo de Israel. Ahora usted se puede imaginar que Jesús se pone de pie y Jesús hace primeramente la invitación a un pueblo que posiblemente no le veía como el Mesías, sino que le veía posiblemente como un profeta.
A pesar de que Jesús en su ministerio, en sus 3 años, había hecho muchos milagros. Jesús había hecho tantas maravillas en medio del pueblo, pero el pueblo Israel no lo conoció, no lo reconoció como Jesús, sino que lo reconoció como profeta. Pero la Escritura nos habla de algo nuevo que estaba sucediendo dentro del pueblo de Israel. Cuando Jesús hace la invitación y Jesús les dice en ese gran día de la fiesta donde ya estaban terminando, les dice el Señor cuando se pone de pie: si alguno tiene sed, que venga y beba. ¿Cuántos decimos un amén? Ahora, esa invitación está vigente para hoy también. Porque Dios me habló y me dijo: Dios, es importante, óigame bien, es importante que todo aquel que se acerque a Él se acerque sediento. Porque la primera condición es estar sediento, es venir delante del Señor sediento. Y la invitación que Jesús nos estaba haciendo, la invitación que Jesús estaba haciendo al pueblo, es para todo aquel que estaba sediento. Si alguno tiene sed, que venga y beba. La condición es estar sediento, venir delante del Señor. ¿Cuántas veces el ser humano se ha sentido seco interiormente? ¿Cuántas veces hemos visto la sequedad en diferentes áreas en la vida? ¿Cuántas veces hemos visto necesidades de sequedad en las áreas de las cuales muchas veces el hombre y la mujer tienen? No es cierto. Muchas veces estamos en niveles de sequedad. Necesitamos urgentemente la presencia de Dios. Necesitamos urgentemente venir delante del Señor para que Él nos llene, para que Él nos dé la respuesta, para que el Señor tenga que venir a nuestros corazones. Ahora, ese pueblo, Israel, estaba sumergido en la religiosidad. Todavía ellos estaban sumergidos en la religiosidad, celebrando los tabernáculos. ¿Me explico? Todavía ellos estaban viviendo lo que es la ley. Y cuando Jesús aparece con esa nueva invitación, yo creo que en el momento lo miraron diferente. Pero la condición aquí es que Jesús les hace la invitación a ellos en el último gran día de la fiesta. ¿Por qué? Porque la fiesta es Jesús. Me puedo bajar, apóstol. Usted se puede imaginar el pueblo de Israel 7 días celebrando esa fiesta, sumergido ese pueblo en las tradiciones. ¿Cuántas veces no enfrentaron a Jesús los fariseos? ¿Cuántas veces no enfrentaron a Jesús cuando Jesús tuvo que hacer milagros el día sábado? ¿Cuántas veces Jesús no los confrontó a aquellos que estaban bajo la ley? De hecho, uno de los discípulos, llamado Pedro, en algún momento de su vida, de su ministerio, llegó a pensar que el mensaje solo era para los judíos. Y usted se puede imaginar toda la estructura religiosa que estaban viviendo en ese entonces el pueblo. Y aparece Jesús con una nueva esperanza. Y aparece Jesús, bendito sea su nombre, aparece Jesús haciendo la invitación: si alguno tiene sed, que venga y beba. Y aparece Jesús ante una estructura religiosa. Por eso quiero decirte, la religión no cambia, el que cambia es Jesús. La religión no cambia, el que cambia es Jesús. Y usted se puede imaginar Jesús haciendo la invitación ante un pueblo completamente religioso, sin esperanza, sin dirección, sumergido en la tradición. Por eso en algunas ocasiones al Señor lo tildaron. Los religiosos no podían estar con el Señor.
especialmente cuando Jesús tenía que sanar el día sábado. ¿Cuántos se recuerdan que Jesús sanaba los días sábados? ¿Sí? ¿Sí? Y entonces los religiosos estaban ahí dispuestos ¿para qué? ¿Para qué? Para siempre señalarlo. Pero más sin embargo, ese día fue algo tan maravilloso, porque fue ese día donde Jesús se manifestó como el gran Hosana, como el gran Salva, como aquel que traía la esperanza, como aquel que iba a quitar dentro de ese pueblo, escuche bien, la sequedad espiritual, porque solamente Jesús puede llenarte espiritualmente. Era aquel momento donde Jesús les estaba hablando y diciendo que el único que les podía llenar espiritualmente era Jesús. ¿Sabe qué triste? Vemos hoy en día la gente, las personas en el mundo sumergidas en tantas cosas, pero secas internamente. Pero qué lindo es cuando vemos que una alma, vemos que una persona viene a los pies del Señor. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque su vida es completamente transformada por el poder del Espíritu Santo. Eso es maravilloso, hermano. No tiene precio. Y lo primero que hace Jesús es hacer la invitación. En ese día se oyó la voz del Señor: si alguno tiene sed. El salmista David dijo lo siguiente en el Salmo 42, porque David era un apasionado de la presencia de Dios. Era un apasionado de llenarse del Señor. Qué lindo es cuando podemos venir delante del Señor y decimos: Señor, tú nos vas a ayudar en todos los momentos de nuestra vida. Porque el único que nos puede llenar es el Señor. El que nos puede bendecir es el Señor. David en la Biblia, en el Salmo 42 hay un versículo muy conocido que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios viviente. ¿Cuántos tenemos sed de Dios? ¿Cuántos tenemos sed de Dios? Si alguno tiene sed, que venga y beba. Es gratis el venir a Jesús. El salmista David tenía una experiencia maravillosa. Dentro de su corazón había la pasión de buscar del Señor, de estar ante su presencia. Por eso David dice: es mejor estar en tu casa que 1000 fuera de ellos. Por eso David expresa la importancia de permanecer dentro de la iglesia, porque solamente aquí es donde usted va a encontrar la bendición. Es aquí donde usted va a encontrar, donde Dios le va a traer ese aliciente a su corazón para decirle que Él va a estar con usted en todo momento, hermano. Por eso David decía: es mejor estar en tus atrios, Señor, que 1000 fuera de ellos. Una cosa he demandado y esa buscaré, decía David: estar en tu casa todos los días para contemplar la hermosura de tu grandeza. Qué lindo es cuando verdaderamente entendemos, cuando verdaderamente sabemos que necesitamos estar sedientos de Dios. ¿Sabe una de las cosas que me viene a mi mente, a mi corazón? No podemos ser personas pasivas en el Evangelio. Tenemos que ser personas que verdaderamente anhelamos la presencia del Señor. Tenemos que ser cristianos apasionados del Señor. La invitación de Jesús está vigente para hoy. La invitación de Jesús está siempre para nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que el único que puede llenar y el único que puede tomar el control de nuestra alma y llenar ese vacío es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Amén. Hay muchas áreas, muchas veces, en las cuales estamos en sequedad, y esas áreas el Señor las quiere llenar. El Señor quiere ser rey en tu corazón. Amén. Yo no sé lo que usted esté pasando, pero si usted está necesitado materialmente y hay sequedad, esa área Dios la puede llenar. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza, hermano. Hermano,
La invitación está vigente para hoy. Jesús es nuestra fuente de vida. Amén. Es nuestra fuente de vida, Jesús. Es por eso que la invitación: vengan a mí y beban gratis. Nuestra alma necesita llenarse de Dios todos los días. El otro aspecto importante: ¿por qué tenemos que estar llenos? Porque estamos en un mundo afuera, saliendo de estas puertas, donde nos vamos a encontrar con diferentes situaciones en nuestra vida. Luchas, pruebas. Hello. Nos vamos a encontrar con desafíos. ¿Sí? Nos vamos a encontrar con esa serie de cosas saliendo de estas puertas. ¿Me explico? Pero el cristiano tiene que ser diferente. Y de la manera como usted y yo vamos a ser diferentes es cuando la presencia de Dios está en nosotros. Es cuando nos llenamos del Señor. Yo me gozaba mucho cuando el apóstol decía: les invitamos a la oración. Porque es importante buscar la presencia de Dios también. Regocijarse en la presencia del Señor. Porque el Señor les hizo tanto énfasis a los discípulos cuando Él se fue al monte de la oración. ¿Y cómo los encontró a los discípulos? Los encontró durmiendo el Señor. Y les dijo lo siguiente: ni siquiera habéis podido orar una hora. Wow. Los desafíos son grandes. Las luchas y las batallas muchas veces vienen en contra de nuestra vida. Muchas veces las crisis se levantan. Es por eso que el Señor nos está haciendo la invitación y nos dice la invitación: vengan a mí y beban todos aquellos que están sedientos, y que nos llenemos de su presencia. Amén. Porque afuera, en el mundo, las luchas son fuertes, hermanos. Y si no se ora, y si no se viene a la iglesia, y si no se viene el discipulado, ¿cómo usted va a poder enfrentarse contra las luchas de afuera? ¿Cómo vamos a podernos enfrentar ante tanta situación negativa? Yo le llamo de esta manera una sociedad decadente de los valores de Dios. Y si usted no viene, y si usted no se llene, si usted no se renueve en el Señor. Por eso Romanos capítulo 12 lo dice: no os conforméis a este sistema de cosas, sino que transformaos mediante la renovación de nuestra mente. No os conforméis en el sistema de cosas, porque muchas veces somos nosotros, el ser humano es tan olvidadizo, y de repente, sin darnos cuenta, entramos en situaciones que no tenemos que entrar. Por eso la Escritura dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento todos los días. Y aquella traducción dice que no nos conformemos al sistema de cosas, porque rápidamente podemos entrar en alguna situación que es desagradable delante de la presencia del Señor. Pero solamente en su presencia es que nosotros vamos a estar seguros, mis amados hermanos. Por eso la invitación de Jesús: Jesús es nuestra fuente inagotable. Es nuestra fuente inagotable. En Jesús vamos a encontrar nosotros verdaderamente la tranquilidad, la paz. ¿Sí? Por eso el salmista, aquel texto que dice: en paz me acostaré y en paz me levantaré, porque solamente Él me hace sentir confiado. ¿Cuántos decimos un amén? Aunque la tierra sea removida, pero con todo yo tengo que estar seguro, porque Dios estará conmigo. Qué lindo es saber de que el Señor nos hace la invitación, y que el único requisito es estar sediento. Es estar sediento de Él. El que tenga sed, que venga y beba. Nosotros somos tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu.
Nuestra alma necesita ser guiada por el Señor. Por eso el salmista dice: el alma que pecare, esa morirá. Porque siempre el alma quiere estar arriba del espíritu. Recuerde que el espíritu de nosotros anhela las cosas espirituales. A la verdad os digo que el espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces nosotros como seres espirituales, amén, necesitamos constantemente llenarnos del Señor. Venir, estar, entender que Jesús es nuestra fuente inagotable. Saber que en esos momentos de sequedad, de cualquier índole de sequedad, el Señor puede hacer un milagro sobre tu vida. Porque pasamos por etapas, pasamos por procesos, pasamos por tiempos difíciles en la palabra. Aún los profetas en el Antiguo Testamento pasaron por momentos de sequedad. Aquel profeta que lo amedrentó Jezabel y se fue a meter a una cueva y dijo: lo único que deseo es morirme. Imagínese usted qué tremendo. Los momentos de los cuales muchas veces podemos pasar, momentos de crisis, momentos de sequedad, momentos aún financieros de toda índole, pero bendito sea el nombre del Señor, de que Él está aquí para ayudarnos, de que Él puede saciar nuestra necesidad y hacer milagros en nuestra vida. ¿Cuántos decimos un amén? Lo primero es: acerquémonos a Él y Él se acercará a nosotros. Jesús tenía discípulos de cerca como tenía discípulos de lejos. Pero qué lindo es cuando nos acercamos al Señor y estamos con Él. Amén. Y que entonces su presencia nos va a acompañar. Dios siempre nos va a llenar. No es que nos conformemos a una situación, es que sepamos que el Señor nos va a ayudar en todo momento en nuestra vida. Amén. Es que el Señor siempre estará presente en todo momento que usted le clame a Él. Amén. El salmista David experimentó una de las crisis más tremendas en el Salmo 51. Y en el Salmo 51 el salmista expresa una sequedad tremenda en su vida. ¿Por qué? Porque está pasando un proceso. En una expresión dice: mis huesos se secaron. No quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí el gozo de la salvación. Oiga, había entrado en una crisis de sequedad tremenda. Una crisis tremenda estaba pasando. Pero más sin embargo, la misericordia de Dios fue sobre él. Amén. Dios lo restauró, Dios lo llenó con su presencia. ¿Por qué? Porque David conocía, David entendía, David sabía que la presencia de Dios era importante sobre él. Su presencia, su comunión con Él es importante. Aun cuando pasemos esos momentos difíciles en nuestra vida, mis amados, hay que acercarnos al Señor. Lo que menos podemos hacer es desistir. Porque muchas veces hay gente que cuando pasa sus problemitas desiste, se esconde. No viene a la iglesia, no, es cuando más tenés que estar aquí en la iglesia. Es cuando más tenemos que buscar. Es cuando más tenemos que ir al altar y decirle: Señor, aquí está mi vida, la presento delante de ti, Señor. Cuando más estemos así, es cuando más el Señor nos quiere que estemos en el altar diciéndole: Señor, aquí estoy. Tu palabra dice, Señor, que si estoy sediento y si en alguna área de mi vida hay sequedad, llénala, porque solo Dios la puede llenar. Hermano, yo me ponía a pensar: ¿cuánta gente hoy en día perdió el gozo de la salvación? ¿Cuántas personas ya no sienten aquel gozo? Ya no sienten aquella llenura de su presencia, el gozo de la salvación. Por eso allá en Apocalipsis: una cosa tengo contra ti, que has dejado ¿el qué? Tu primer amor. Yo me recuerdo en mis días de mi conversión, y siempre los trato de recordar y vivir también en mi vida. En esos días, hermano, cuando uno, en ese primer amor,
De ese primer amor nunca tuvimos que haber salido. Salíamos del trabajo, llegábamos, nos preparábamos, listos para el culto, listos para la vigilia, listos para la oración. Y de repente, pastor, ¿en qué le puedo servir? Pastor, ¿en qué le puedo ayudar? Rápidamente, hermano, porque había una pasión de buscar del Señor. Pero que conforme el tiempo va pasando, que como que somos muy olvidadizos. ¿Me explico? Y en algunas ocasiones nos volvemos, disculpen la palabra, muy analíticos. Aún hasta el mensaje lo analizamos, muy analíticos. ¿Me explico? Y olvidamos. Dejamos de ser sensibles a la voz del Espíritu. ¿Me explico? Porque de repente han pasado el tiempo y nos desensibilizamos y entramos en un estado donde ya conocemos lo que se va a hablar, lo que se va a decir, qué lectura se va a decir, qué cántico es, y no tiene que ser así. Recordemos que la palabra dice que cada mañana son nuevas sus misericordias, bendito sea su nombre, y que dependiendo la expectativa que usted tenga, cuando usted viene al culto, y si usted viene con el corazón abierto, si usted viene con el corazón dispuesto, si usted le dice a Dios: Dios, aquí estoy para que me llenes, Dios, de aquí no me levanto hasta que tú hagas un milagro sobre mi vida, Dios lo va a hacer en su vida. ¿Por qué? Porque usted está viniendo ante el Señor. Muchas veces, hermano, podemos quedarnos en una situación así, y el Señor no quiere que entremos en ese aspecto rutinario. Una de las cosas que yo cuido en mi vida es no entrar en la rutina. Aún la Biblia dice: somos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Cada mañana son más tus misericordias. Saber de que esta mañana Dios tiene algo nuevo para nosotros. Amén. Y que si hemos perdido el gozo de la salvación, aquel gozo maravilloso, Dios puede llenarte de gozo. Y si todavía estás en esa etapa donde no te decides, Dios quiere que te decidas a servirle al Señor todavía. Porque el Señor puede hacer algo sobre tu corazón en esta mañana. Pero una de las cosas importantes es saber, mis amados hermanos, de que la invitación está abierta. El que tenga sed, la condición es tener sed, es venir delante del Señor. ¿Cuántos personajes en la Biblia no llegaron y llegaron con sed delante de Dios? Me recuerdo aquella mujer que vino y dijo a aquella mujer: si tan solo tocar el borde de su manto, ¿seré qué? Seré sana. Pero no vino mascando chicle. Disculpen la palabra. Pero no vino haciendo otras cosas, pero no vino con aquella expectativa o entró a la iglesia con aquellas sensaciones diferentes, sino que vino con una actitud de humildad, con una actitud verdaderamente no de arrogancia, con una actitud no analítica, sino que con una actitud de necesidad, de que el Dios maravilloso tuviera que hacer un milagro sobre ella. Bendito sea su nombre. Amén. Si tan solo tocar el borde de su manto, vio la bendición ella. La necesidad de aquella mujer fue increíble. Tuvo necesidad de Dios. Vino al Señor. Es como aquel que dice la Escritura que estaba en Jericó y que Jesús venía con sus discípulos y dijo: esta es mi oportunidad, y si no aprovecho esta oportunidad de tocar a Jesús, no va a pasar nada. Y Bartimeo comenzó a clamar. Bartimeo dijo: aquí nadie me detiene, porque aquí está mi bendición. Amén. Porque aquí está lo que yo estoy esperando. Me explico. Y comenzó a clamar, y mientras más clamaba, los discípulos lo querían, hermano, bloquear. ¿Cuántas veces vemos obstáculos en nuestra vida que vienen a querer parar el plan de Dios en nuestra vida? Muchas veces vienen los obstáculos a nuestra vida, hermano. Es como cuando vemos aquel tercer ejemplo de aquella mujer necesitada de Dios, aquella mujer que entró a la casa de Simón el leproso. Cuando aquel hombre había
había hecho una cena para con todos sus amigos, sus convidados. Dice la palabra que entró una mujer. Y dice que esa mujer era pecadora. Pero más sin embargo, esta mujer tenía una característica diferente a lo que los demás no tenían. Porque esta mujer, desde que llegó, se postró ante los pies del Señor. Mire qué lindo. Se postró ante los pies del Señor. Y no solamente eso, sino que esta mujer traía un ¿qué? Un perfume muy caro. ¿Qué tal? Cuando nos acercamos al Señor hay que traerle algo también. Nunca venga con las manos vacías. Siempre presente ofrenda ante el Señor. Y traía un perfume muy caro. Pero a mí lo que me llama la atención es que esta mujer está sediento de Dios. Esta mujer está necesitada. Esta mujer tiene un agradecimiento en su corazón. Sedienta de que el Señor tuviera que hacer algo sobre su vida, o agradecida porque esta era una de las Marías de las cuales el Señor había hecho milagros. Y esta mujer quedó registrada en la palabra. Entré a tu casa, le dice, y no me honraste. En la cultura hebrea cada invitado tenían que lavarle sus piecitos y las manos. Y no me honraste. Pero esta mujer sí honró al Señor. Vemos nuestro cuarto ejemplo, Marta y María. Porque Jesús también tenía amigos. ¿Cuántos saben? Y Jesús visitaba las casas. ¿Cuántos saben eso? Tenía buenos amigos Jesús. Marta, María y Lázaro. Betania. Y dice que Jesús en una de esas pasó por la casa. Y cuando Jesús pasó por la casa de Marta y María, ustedes saben que ya la historia, Marta se mete a la cocina a estar ocupadita atendiendo las cosas, porque este señor aquí, vamos a darle una buena cenita. Pero ¿qué hizo María? ¿Pero qué hizo aquella mujer? ¿Pero qué hizo ella? Postrada a los pies de ¿quién? Sedienta, necesitada. Sedienta, necesitada, reconociendo al Señor. ¿Sí? Aquella mujer estaba sedienta, necesitada, agradecida de lo que el Señor había hecho con ella, reconociendo. Y aunque Martita tenía el deseo, y era un buen deseo, de poder atender una mesa y decir: el Señor está aquí, vamos a hacer la mejor cena, me explico, pero más sin embargo la Escritura dice que María agarró la mejor parte, porque estuvo a los pies del Señor. Era una mujer sedienta. Amados, nunca perdamos la sensibilidad de estar sedientos delante del Señor. Nunca perdamos esa sensibilidad. Hay que venir al Señor sedientos. Acerquémonos a Él sedientos, porque entonces el Señor nos va a bendecir grandemente. Amén. El Señor va a hacer cosas grandes en nuestra vida cuando usted y yo estamos sedientos del Señor. Haz una obra grande sobre mi vida. Señor, me siento vacío, lléname. Vas a sentir cómo Dios te va a llenar. Y no es una cuestión mística, que muchas veces mistificamos. No queremos ser místicos. La presencia de Dios es real en nuestra vida, es real en nuestros corazones. Él es el único que puede llenar nuestros vacíos, nuestras necesidades, aún darnos dirección cuando no hay dirección, darnos esperanza, darnos una dirección cuando le buscamos al Señor. Él nos da una dirección correcta, pero hay que venir delante de la presencia del Señor. La Escritura dice que la condición es venir y creer en Él, creer que Dios lo va a hacer. Creer. Porque la invitación está hecha. ¿Sabe que cuando Jesús estuvo, llamó a muchos, pero pocos siguieron con Él? ¿Por qué? Porque no le creyeron. La condición es creer. Cuando usted se acerque, acérquese
creyendo que Dios va a hacer un milagro sobre su vida. Esta mañana yo declaro que Dios va a hacer un milagro sobre tu vida. Cuando usted se acerque, acérquese creyendo. Amén. Con la convicción que Dios va a hacer algo sobre tu vida. Que al salir de la iglesia usted va a salir completamente transformado, bendecido, con una dirección diferente, renovado, que esa área donde usted está ahí sediento, o esa área que usted ha sentido que usted necesita restaurarla, Dios la va a restaurar y la va a llenar por su presencia. Bendito sea su nombre, amén. Y que el Señor va a hacer algo extraordinario sobre tu vida, hermano. Tenemos que comenzar a creer en el Señor. ¿Cuántas veces nos hemos sentido secos espiritualmente? Wow. En algunos momentos nos hemos llegado a preguntar, ¿será que Dios está conmigo? Claro que sí. ¿Será que Dios? Claro, Dios está contigo. Por eso la Escritura dice, el que se acerca a Él, que se acerca creyéndole que le hay. Por eso dice la Escritura, por nada estéis afanosos. ¿Cuántas veces nos afanamos, hermanos? En tantas cosas nos afanamos. Ya estamos pensando que vamos a lonchar. Ya estamos pensando qué vamos a hacer después de la iglesia. Nos afanamos en el día de mañana. Ya estamos pensando qué nos vamos a vestir, qué vamos a comprar. Yo les digo a los hermanos allá en Los Ángeles, ya dejen de comprar tantas cosas, porque ese armario lo tienen lleno de ropa. Agarran otro y lo vuelven a meter. ¿Sí? Y muchas veces nos afanamos por tantas cosas. Y Jesús dijo, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? ¿Delante de quién? Del Señor. Y cuando nos acerquemos a Él, acerquémonos confiadamente al trono ¿qué? De gracia, confiadamente, creyendo que Dios va a mover su mano a favor de tu vida. Él moverá su mano a favor de tu vida. Él va a mover su mano a favor de tu vida, hermano. Pero tenemos que acercarnos. Por eso la otra condición, cuando Jesús estaba en medio del pueblo judío, ¿cuántos vinieron? La Biblia no lo dice. Yo quiero creer que parafraseadamente, hubieron algunos discípulos que le siguieron a Él. Otros lo negaron. Otros creyeron. Otros se volvieron para atrás. ¿Me explico? Pero más sin embargo, los que creyeron con Él siguieron. Por eso Jesús les dijo, el que tenga sed que venga y beba. Dios está buscando en los últimos días gente sedienta de su presencia. Por nada estemos afanosos, hermanos, porque muchas veces nos afanamos en tantas cosas y todo se lo entregamos a Dios. Aquí está, Señor. Aquí está, Señor. Aquí te entrego, Señor, la necesidad de mi corazón. Aquí está. Dice la Escritura, acerquémonos confiadamente. Creámosle que le hay, que Él va a estar contigo, que Él te va a ayudar. La segunda condición para acercarnos a Jesús es creer. ¿Sí? Creer. Pero como dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, creamos de esa manera. ¿Sí? ¿Me explico? Creamos, tengamos sed, pero también creamos en el Señor de venir para que Dios tenga que mover su mano a favor de nosotros. Creamos. ¿Qué le hay? ¿Por qué le digo esto? Porque cuando Jesús llevó a Pedro, Jacobo y Juan al monte de la transfiguración, ¿se acuerdan ustedes? Todavía los discípulos estaban entre sí que no. Ah, sí, claro que sí. Entre sí que no. Y aún Pedro, en San Juan capítulo 21, cuando lo encuentra, el Señor se le aparece. Usted mire pues cómo mira el Señor a Pedro en San Juan capítulo 21, pescando con los discípulos. Y yo me pongo a pensar, ¿y a dónde estuvieron esos 3 años de discipulado? Pero Dios es amor, ¿verdad? Él lo restaura con lazos de amor, ¿verdad?
Y le dice: hijitos, mire qué lindo, cómo Dios nos habla, cómo Dios nos ama, cómo Dios viene, cómo el Señor te habla con tanta dulzura, con tanto amor y tanta paciencia que Dios tiene contigo y conmigo, que aun aunque somos reacios, muchas veces aunque somos reacios, Dios con su amor y su misericordia y con lazos de amor nos trae delante de Él y nos restaura. Bendito sea su nombre. Y les dice: hijito, tenés algo de comer, comunión. Hace un pacto con ellos. Óigame bien, hace un pacto con ellos. Los restaura. Y la impresión mía aquí es porque ellos todavía tenían dentro de su corazón duda. Wow, eso es tremendo, hermano. Muchas veces cuando estamos en crisis, estamos en momentos difíciles, estamos en situaciones que como que nos entra, ¿va? Aquel momento de silencio. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Voy al pastor? ¿O no le cuenta usted a su pastor las cosas? Se las tiene que contar a su pastor. Porque un consejo te puede llevar hacia una bendición. Y de repente nos encontramos en esos momentos difíciles, ¿sí?, que no sabemos qué hacer. Pero Jesús nos dice que confiemos en Él, que Él nos va a ayudar. ¿Cuántos decimos un amén? La segunda condición es creamos en Él más. En el discipulado de Pedro, cuando Pedro está en la barca, Jesús había predicado a las multitudes, 5,000 personas. ¿Qué tal? Había sido un día muy ocupado para él. Le dice a sus discípulos: aparten la barca, y comienza a enseñarles afuera de la barca. Les agarra la tarde. La otra traducción dice que le había dado de comer ¿a cuántas? A 5,000 personas. Pero Jesús le dice: aparte de la barca, les agarra la tarde y le dicen: vamos del otro lado de la ribera, mar de Tiberias. ¿Y qué sucede en alta mar? Cuando Jesús descansaba en el discipulado de Pedro, ¿qué sucede? Pedro, ¿va?, cuando mira la tormenta, ¿va?, cuando mira Pedro aquel momento difícil, ¿verdad?, que como que la barca Señor, llega: Señor, ten cuidado de nosotros que perecemos. ¿Y qué le dice el Señor? Ahora, yo me pongo a pensar lo siguiente: si usted entiende la Biblia, mire cuánto Pedro había caminado con el Señor. ¿Usted cree que Pedro tenía 1 año de caminar con el Señor? No, ya eran 2 años. Pero más sin embargo, todavía el Señor tenía que revelarse a Pedro, no solamente dentro de lo que él era como el Dios encarnado, sino que un Dios en lo sobrenatural. ¿Me explico? Cuando la Biblia dice que el Señor se pone de pie y le habla a la naturaleza, ¿me explico? ¿Cuántos decimos un amén? Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque muchas veces conocemos a Dios solamente en ciertas áreas. Por ejemplo, Job, de oídas, pero ahora te conozco ¿de qué? Hasta que tuvo que pasar la zarandeada. Pedro, Satanás me ha pedido ¿para qué? Pero he rogado ¿para qué? Una cosa solamente: para que tu fe ¿qué? No falte. Eso es todo. Entonces, amados hermanos, una de las cosas importantes que necesitamos es crecer en fe. Es venir delante del Señor confiado de que Dios va a hacer en nosotros lo extraordinario. Es saber de que el Señor, cuando venimos delante de su presencia, el Señor nos va a bendecir, nos va a llenar. El Señor va a dar cosas grandes en nosotros por fe. La condición es: si tan solo tuvieras como un granito de mostaza. Óigame, ¿usted sabe lo que es un granito de mostaza? Y le dijeres a ese monte, muévase, se va a mover. No es con espada, no es con ejército. ¿Es con qué? Es con mi Santo Espíritu. Pero ¿qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros? Fe. ¿Fe para qué? Fe para mover montañas. ¿Fe para qué? Fe para movernos
Fe para caminar con Él. Amén. Fe para creer en sus milagros. Fe para movernos a otro nivel maravilloso en nuestra vida. ¿Cuántos decimos un amén? Fe para saber de que el Dios maravilloso estará con nosotros en los momentos difíciles de nuestra vida. Fe para saber de que Dios pondrá todo en su lugar. Fe es lo que va a hacer que la mano de Dios se mueva a favor de tu vida. Fe es lo que usted y yo necesitamos para que la mano de Dios se tenga que mover de una manera sobrenatural en nosotros. Amén. Cuando nos acerquemos, acerquémonos con fe, porque eso va a hacer mover la mano de Dios. Amén. Recuerde que cada día son nuevas tus misericordias. Lo que ya pasó ayer ya pasó. Hoy estamos en una nueva bendición. Amén. Y esta bendición es para hoy, porque Dios es de cosas nuevas todos los días. ¿Cuántos decimos un amén? Pero es importante que el que se acerca a Él se acerque creyéndole que le hay, sin estar afanados. Creámosle a Dios. Yo le puedo hablar de muchos testimonios, pero el tiempo ya es breve. De las cosas que Dios ha hecho en mi vida, son extraordinarias. Por eso es importante que cuando nos acerquemos creyéndole a Él, entendiendo que el Señor va a estar con nosotros. Saber de que aunque todas las personas te puedan fallar, hay alguien que no te va a fallar, que es el Señor. Aquel texto que dice en la palabra: aunque tu padre y tu madre te dejarán con todo, pero Él te recogerá, Él estará contigo para ayudarte. Amén. Fe para acercarte, fe para mover montañas. Fe para qué? Para ver a tu familia, para ver a tus hijos aquí en la iglesia, para ver completamente a aquel que no quiere venir, pero por fe oramos y la mano de Dios se mueve y Dios de alguna manera milagrosamente obra y toca a sus hijos. ¿Cuántos decimos un amén? Fe es la que tenemos que nosotros, hermanos, recibir. Hubo una oración muy corta, la oración de Hades. Fue la más corta en la Biblia, no hay otra oración más. Si usted recuerda, dijo: si me dieras ¿qué? Si me dieras bendición. Diga conmigo: si me dieras bendición. Ahora, en cierta ocasión yo, para recibir esta palabra, me tuve que meter en oración 3 días. Señor, explícame esto. ¿Con qué sentido lo dijo? Porque muchas veces nosotros hablamos, exclamamos la palabra, pero no sabemos el significado y la profundidad del espíritu que puede tener. Y yo le dije: Señor, explícame. Y Dios me dijo: es que Hades primeramente era el más ilustre entre sus hermanos. En segundo lugar, Hades tenía una fe para mover montañas, una fe para creer. En tercer lugar, en su corazón había una necesidad ¿sí? De recibir, de acercarse ante el Señor. Entonces la oración es: si me dieras bendición, 1, si ensanchares mi territorio. ¿Por qué también le dijo: si ensanchares mi territorio? Porque su territorio era ¿cómo? Era estrecho. Quiere decir que Dios escucha las oraciones de lo más profundo de nuestro corazón cuando venimos delante de Él. Dios las escucha, Dios las conoce. Alguien me dijo: pero mire, pastor, Dios ya conoce lo que está en mi corazón, yo tengo que clamar. Claro que sí, porque Dios lo que quiere ver en ti es tu acción. Dios lo que quiere ver en ti es tu acción, ¿sí? Es como cuando venimos a la iglesia. Un miembro me dijo a mí en mi congregación: ya no tengo que ir a la iglesia porque ahora en la televisión. Yo le dije: no, porque la televisión no es la iglesia. Amén. El Facebook no es la iglesia. Tenemos que venir a la iglesia para que el Salmo 133 se haga real en nuestra vida. Amén. Así es. Dios quiere ver en nosotros, amados, nuestra acción que nosotros hacemos para con Él. Él quiere ver nuestra acción, nuestro acercamiento. Claro que sí. Él ya conoce
tu necesidad, pero Él quiere ver tu acción. Tu actitud es importante. Por eso la actitud de Jabes, la oración más pequeña, y dice, y Dios y el Señor se lo concedió. Así nomás lo dice. Porque en su corazón una actitud, una necesidad real, que cuando clamó a Dios, clamó de verdad, no de mentira. Clamó necesitado. Amén. No como aquella oración, ¿verdad? Como muchas veces, ¿verdad? Ya de memoria, Señor, en el nombre de Jesús. No, una oración que salió de lo más profundo de su corazón, que movió, bendito sea su nombre, la mano de Dios. Y la mano de Dios se mueve cuando el Señor mira el corazón contrito y humillado que se acerca ante Él con fe. Dios mira la condición de sus hijos. Por eso la Biblia dice, y Él nunca echará fuera un corazón contrito y humillado delante del Señor. Bendito sea su nombre. La segunda cosa es, vengamos con fe, acerquémonos con fe. Cada mañana son una de sus misericordias. No hagas de la iglesia una rutina. Ven con una expectativa diferente, porque Dios te va a bendecir. Amén, Dios te va a dar. Sirvamos con una expectativa preciosa. Yo les digo a mis líderes allá, le puedo decir a mis líderes, el estar en la puerta no es solamente estar de portero, es estar ministrando la gloria de Dios. Es estar ministrando la gloria de Dios. No solo es estar allá en la esquina recibiendo a la gente, es estar bendiciéndola, es estar transmitiendo la bendición, es estar transmitiendo el gozo, la bendición. Dicen algunos, si de la puerta es la entrada, ¿cómo no será el culto? ¿Cómo no será la palabra? ¿Me explico? Por eso los primeritos que deben de estar aquí en la oración son todos todos los líderes, los que sirven. Por eso, hermano, la importancia de venir delante del Señor, como el salmista David llegaba con aquella pasión, con aquel deseo de que decía, en tu casa es mejor estar en tu casa que 1000 fuera de ellos, para contemplar la hermosura de tu grandeza, hermano. ¿Por qué? Porque sabía que la presencia del Dios Todopoderoso iba a estar en su vida, y que eso lo iba a llevar a él a niveles maravillosos para experimentar la gloria de Dios en su vida. Una de las cosas que el Señor está buscando en nosotros es que nos acerquemos, es que tengamos fe, es que tengamos nosotros sed de Dios para decirle, aquí estamos, papito lindo, como el hijo al padre. Nos acercamos delante de Él con toda confianza. Que Dios despierte en nosotros ese clamor, que despierte en nosotros esa santa desesperación por buscarle al Señor. Un deseo profundo, una expectativa maravillosa, profunda, que despierte en nosotros. Que despierte una generación sedienta de la presencia de Dios. Amén. Por último, el Señor se les aparece por 40 días y por 40 noches a sus discípulos. ¿Se acuerdan ustedes? Y les dicen, vayan a Jerusalén, lugar de provisión, lleguen al aposento alto. ¿Se acuerdan? Aposento alto. ¿Cuántos eran? 120, diga 120. Se dice, ¿verdad?, por ahí que es número de derramamiento. Se dice, ¿verdad?, número de derramamiento. 120. Pero el versículo 1 al 2 al 3 dice, y estaban todos unánimes. Ahora, yo creo que los que habían llegado juntamente con los discípulos estaban ahí, número 1, por obediencia. Dos, óigame bien, porque ellos estaban esperando lo que el Señor les había dicho, la promesa. 2. Número 3, porque era tan importante para sus vidas que ellos fueran llenos del Espíritu Santo. Ahora, algunos comentaristas y estudiosos dicen que eran más de 120, pero que algunos, al ver que no se daba el cumplimiento, regresaron para atrás. Por eso registra que eran 120 personas, número de derramamiento. Ahora, eso quiero creer, de que ellos perseveraron,
de que ellos permanecieron juntos. Me explico, de que el Señor lo que les había dicho, de que iban a recibir esa llenura del Espíritu Santo, se iba a dar sobre ellos, y de que eso era algo inexplicable que ellos iban a recibir, pero que lo único que tenían que hacer es creer que iban a ser llenos de la gloria del Señor. Ahora, eso era importante. Usted se puede imaginar, le pregunto, ayúdenme a predicar. Jesús les dice los días que tienen que estar ahí. No. Les dice las horas. No. ¿Qué es lo que le estaba viendo en ellos? ¿Qué es lo que estaba produciendo todo eso? Fe y obediencia. Diga conmigo, fe y obediencia. Fe y obediencia es lo que estaba produciendo en ellos. Cuando la Escritura dice, y de repente. ¿Por qué de repente? Porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Dios tiene un tiempo para todo. Pero ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? Fe para acercarnos a Él. ¿Y qué más? Y obediencia. Es lo que Dios pide. Fe y obediencia. Dios tiene un tiempo para todo. Pero en el tiempo de Dios lo va a hacer. Muchas veces pasa esto, que cuando no recibimos inmediatamente, disculpen la palabra, todo lo queremos muchas veces como microwave. Como microwave. Como cuando se va al McDonald's. ¿Me explico? Quiero un número 5. Microwave. No, todo hay un proceso y un tiempo. ¿Qué es lo que Dios les estaba, qué es lo que Jesús les estaba pidiendo? Fe, diga fe y paciencia. Porque el tiempo era de Él. ¿Qué sucede cuando de repente no recibimos? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Fe y paciencia. Pero la condición es una. La condición es acercarse a Él confiadamente. Acercarse a Él confiadamente es la condición. Para que Él te dé el de repente. Y de repente, ya usted sabe la historia, vino el Espíritu Santo sobre ellos y fueron llenos. Pero mientras ellos esperaban, se llenaban de fortaleza, se ministraban los unos para con los otros, en fe, en esperanza, en paciencia. Tal vez algunos dijeron, cuando pasaron 4 días, tal vez uno le dijo al otro, esperemos en el Señor. Porque el Señor lo que dice lo cumple en el tiempo de Él. Por eso la enseñanza ahí es, Jesús los mandó, ellos obedecieron, ellos creyeron, y de repente vino la llenura del Espíritu sobre ellos. Por eso cuando Jesús se puso de pie, póngase de pie, cuando Jesús se puso de pie, hizo la invitación. Hizo la invitación el Señor Jesús a un pueblo muy necesitado, sumergido en tantas cosas. En tantas cosas, hermano. El último día de la gran fiesta. Ya estaban cansaditos. Habían celebrado como se celebra allá en Israel. El sacerdote había ido con las vasijas, había ido al estanque Siloé a traer el agüita y rociarla sobre el altar, símbolo de la palabra. Y el recordar de que el Señor estuvo con ellos cuando el pueblo tuvo sed. Pero Jesús, conociendo el corazón de ellos, esa fue una expresión maravillosa de Jesús. Porque no solamente era la fiesta, el último día de la fiesta,
iba a darles proféticamente un reinicio a aquel pueblo. De todo lo nuevo que Jesús traía sobre ellos. Claro, porque el pueblo había estado sumergido en la religiosidad, pero les iba a dar un reinicio. Es decir, cosas nuevas iban a venir sobre ese pueblo. Cosas nuevas iban a llegar. Iba a manifestarse el Hijo de Dios en toda su gloria y su esplendor. Pero Jesús les dice y les invita a todos: el que tenga sed, que venga y beba. Todos habían pasado esa fiesta, pero ese día fue inolvidable, porque jamás de los jamases, en Israel había sucedido algo así. Es como cuando Jesús llegó al templo y el sacerdote leía Isaías 61 y Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Y aquí va, mire. Los sacerdotes y los que estaban, en vez de juzgarlo, pudieron haber venido y postrarse ante él y venir ante el Señor. Pero al contrario, lo sacaron y lo quisieron despeñadar y lo sacaron de ese lugar. Fíjese qué tremendo. El pueblo estaba recibiendo una visitación de Dios, de dar un reinicio nuevo, de una nueva esperanza, devolver el corazón de los padres hacia los hijos hacia los padres, de traer una nueva esperanza, el no vivir bajo una ley, porque estaba el pueblo bajo la ley. Cuando aquella mujer la encontraron, aquellos fariseos estaban listos para matarla, y Jesús llegó en el momento preciso. ¿Qué tal? Y Jesús le dice: ¿dónde están aquellos que te acusaban, mujer? Vete y no peques más. Porque Jesús apareció y vino para manifestarse como el Mesías, como el que iba a traer el alumbramiento de una nueva generación, de un nuevo amanecer, de una nueva esperanza para un pueblo necesitado. Por eso Jesús les levantó las manos y les dijo el Señor: el que tenga sed, que venga y beba. La condición: creer en Él. Que cualquier área que estemos pasando, en alguna sequedad espiritual o material o lo que sea, Él puede hacer algo sobrenatural sobre tu vida, dándote el Señor un nuevo reinicio, el último día de la gran fiesta, entendiendo de que nuestra verdadera fiesta se llama Jesús. Él es tu verdadera fiesta. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia, Señor, estamos esta mañana, hemos venido necesitados delante de ti, Señor. Señor, hemos visto tu palabra. Gracias por regalarnos esta mañana, Señor. Pero, Señor, nos acercamos delante de ti necesitados. Señor, tú conoces las áreas de tus hijos, de tus siervos.
Este día, oh Dios, oramos. Levanta tu manita si quieres. Cualquier necesidad, oh Dios, ya sea, Señor, espiritual, ya sea, Señor, material, de carácter emocional, oh Dios, por favor, oh Dios, pon tu mano sobre tu pueblo. Señor, como decía el salmista, vuélveme el gozo de la salvación. Se secaron mis huesos. Señor, tú conoces la necesidad de tu pueblo, Padre. Esta mañana, oh Dios, nos presentamos delante de ti, Señor, diciéndote, Dios, te necesitamos en nuestra vida. Señor, que esta mañana sea una mañana, oh Dios, que podamos acercarnos delante de ti. Que si de alguna manera, oh Dios, hemos perdido aquel momento, aquella sensibilidad, aquel primer amor, Señor, aquellos momentos de pasión, que nos vuelva, Señor, a ese primer amor, a ese reinicio. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, oramos, oh Dios. Nos presentamos delante de ti, Señor, necesitados, para que obres en nosotros, para que tu mano, oh Dios, se pose sobre tu pueblo, Padre. Señor, tú harás cosas nuevas en nosotros. Yo tal vez hago un llamado por sentirlo con el apóstol Jorge. Todos aquellos amados que le digan al Señor, Señor, dame un reinicio. Señor, vuélveme, Señor, el gozo de la salvación. Señor, me he sentido necesitado, algunas veces seco espiritual. Señor, me aboco a ti en esta mañana. Señor, estoy delante de ti necesitado y necesito, Dios, que hagas una obra especial en mi vida, con mis hijos, con mis hijas, la familia. Esta mañana es una mañana de decirle a Dios, Dios, estoy sediento de ti. Y si usted lo está y usted desea eso, levante sus manos al Señor. Y si quiere usted expresarlo de una manera mejor, dé un paso, porque muchas veces la actitud es importante en nuestra vida. La actitud es importante. Dé un paso al altar, porque la actitud es importante muchas veces también. Dios mira el corazón, mira la actitud de cada uno de sus hijos. Que muchas veces con el pasar del tiempo pasan ese tipo de cosas y necesitamos de Dios. Deje que el Espíritu Santo sensibilice su corazón.